Impactante noticia. ¿Nos dirigimos a un futuro donde la Biblia será ilegal? ¿Será un delito proclamar el Evangelio? Nos acercamos a un horizonte oscuro donde el cristianismo podría ser prohibido y cualquier expresión de fe será castigada. El reciente proyecto de ley HR 690 ha encendido alarmas. Diseñado para combatir el antisemitismo, esta legislación incluye una cláusula controvertida que podría criminalizar la creencia en la narrativa bíblica sobre la crucifixión de Jesús. ¿Cómo es posible que una ley pueda limitar nuestra fe y nuestra libertad de expresión? La representante Marjorie Taylor Greene, de Georgia, ha levantado la voz contra esta propuesta, advirtiendo que podría convertirse en una herramienta para perseguir a los cristianos que sostienen la verdad bíblica. Esta medida amenaza con criminalizar nuestra fe y castigar a aquellos que simplemente creen en el mensaje del Evangelio. ¿Es esto justicia o un ataque a nuestros derechos fundamentales? El debate sobre este proyecto de ley refleja una lucha más amplia entre la fe y la legislación, entre la verdad bíblica y la corrección política. ¿Deberíamos ceder ante la presión de una sociedad que busca silenciar nuestra fe? ¿O debemos defender valientemente nuestra libertad religiosa y el derecho a proclamar la verdad del Evangelio? En un mundo donde la verdad es distorsionada y los valores cristianos son cuestionados, es crucial mantenernos firmes en nuestra convicción. No podemos permitir que leyes injustas nos impidan compartir el mensaje transformador de la Biblia. Es hora de levantar nuestras voces y defender nuestra fe con valentía, sin importar las consecuencias. La verdad bíblica debe prevalecer, incluso en tiempos de adversidad y persecución. Ahora hay muchas reacciones a este proyecto de ley. Algunos exagerarán, otros criticarán y algunos aceptarán sin duda. Hay y habrá división siempre que algo así sea propuesto. Pero, como cristianos, ¿qué debemos pensar? Bueno, en la historia inicial de la Iglesia, el Imperio Romano, particularmente bajo Nerón, había una aceptación en la sociedad en aquellos días para que los cristianos fueran perseguidos e incluso martirizados. ¿Podría un tiempo como este estar acercándose de nuevo? Tenemos que recordar que cuando Jesucristo estaba en esta tierra, Él pasó por persecución, sufrió, el mundo lo rechazó. Los líderes religiosos conspiraron contra Él y lo crucificaron porque Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. Sabiendo todo esto, ¿deberíamos sorprendernos si un día nos sucede lo mismo a nosotros, los seguidores de Cristo? No se equivoquen. La profecía bíblica nos dice que un tiempo de persecución está llegando en los últimos días. Jesús mismo nos advirtió diciendo: «Ellos os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre». Entonces, este mensaje no es para alarmarlos, no es para asustarlos, sino solo para destacar la validez de las Escrituras. Si aquello que la Biblia dice que sucederá está empezando a suceder, ¿por qué deberíamos estar asustados o alarmados? La traducción ampliada del Salmo 34. El versículo 19 dice: «Muchas dificultades y circunstancias perplejas confrontan al justo, pero el Señor lo rescata de todas ellas». Esta es realmente una cita notable de las Escrituras y es una que a menudo se olvida. Como cristianos, no se nos prometió una vida libre de dificultades, no se nos prometió una vida libre de problemas. Por el contrario, la promesa de Dios es ser nuestro rescate. Ahora, las dificultades y los retos pueden venir de muchas formas, y mientras estemos viviendo en este mundo, los problemas y las dificultades son simplemente parte de la vida. Incluso diría que esto es más cierto si eres un cristiano, porque Jesús dijo en Juan 15, 18-21, «Si el mundo os odia, sabed que me odió a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad la palabra que yo os dije: el siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió». Ahora, la cuestión para nosotros es: ¿cómo manejamos ser odiados por el mundo? ¿Cómo manejamos ser perseguidos por el mundo?
Bueno, tengo un pasaje de las Escrituras para ayudar en esta área. Primera Pedro 4, 13, 16 dice: Más bien, alegraos en la medida en que participáis de los sufrimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis y os alegréis. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Si sufrís, no sea como homicida o ladrón o malhechor, o como quien se entromete en asuntos ajenos. Pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por llevar ese nombre. Cuando sufrís porque sois cristianos, cuando sufrís por causa de vuestra fe en el Señor, sed fortalecidos por la palabra de Dios, pues la Biblia dice que sois bendecidos. El Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, permitidme alentarlos y decir que si enfrentáis dificultades por ser cristianos, sois bendecidos. Porque al participar en el sufrimiento por causa de Cristo, seréis sobremanera alegres en la gloria cuando el Señor regrese. Seréis recompensados por vuestra fidelidad. Y en caso de enfrentar las dificultades de la vida, en caso de encontrar las muchas aflicciones que todos enfrentamos en la vida, entonces tenemos una promesa a la cual aferrarnos. Y esa promesa es que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Independientemente del tipo de problema que enfrentéis o de la forma que surja, siempre que estéis en el Señor, venceréis. Ahora, otras voces están surgiendo y diciendo que debido a lo que estamos presenciando hoy, debido a todo lo que está ocurriendo en el escenario mundial, que no estamos más en la 11ª hora, sino que estamos justo en la puerta, y los eventos descritos en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 están a punto de suceder. Según la Biblia, porque el mismo Señor descenderá del cielo con una orden, con voz de arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Además, hay un tercer grupo de personas que afirman que estamos entrando en el periodo de la tribulación, donde la persecución cristiana aumentará a nuevos niveles. El anticristo será revelado y la ira de Dios será derramada sobre la tierra. Todos estos escenarios potenciales son difíciles de procesar para muchos creyentes. ¿Estamos realmente a punto de entrar en una batalla de magnitud apocalíptica? Estamos literalmente a momentos de distancia del arrebatamiento del que Jesús habló en Mateo 24, 40, 41, donde la Biblia dice: Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Todos estos mensajes, todas estas posibilidades, y nadie tiene una respuesta clara de lo que está sucediendo, pero Dios en el cielo sabe. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿La vida continúa como de costumbre? ¿Dejamos de ir a trabajar y comenzamos a ayunar y orar todos los días, esperando el retorno de Dios? ¿Qué debemos hacer? Bueno, en los últimos días hemos recibido cientos de correos electrónicos con preguntas como: estoy viendo todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo puedo superar mi miedo sobre los tiempos en que vivimos? Otra pregunta fue: ¿deberían los cristianos preocuparse por los tiempos del fin? Y aún otra pregunta fue: ¿deberíamos preocuparnos por lo que está sucediendo y cuán cerca estamos de la profecía bíblica del fin de los tiempos siendo cumplida? Estas son solo algunas de las preguntas que hemos recibido, pero imagino que muchos cristianos alrededor del mundo están preocupados, inquietos, ansiosos, tal vez incluso tensos acerca de esta época actual. Pero antes de comenzar, quiero llevarlos de vuelta en el tiempo, todo el camino de regreso a cuando Jesucristo caminaba por la tierra. Un día, se sentó en el Monte de los Olivos, y sus 12 discípulos vinieron a él en privado con una pregunta que los inquietaba. Ellos le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo sucederán todas estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?» En Mateo 24, 4, 8, Jesús respondió a sus discípulos con palabras que nos ayudarán a todos nosotros hoy en día. Él dijo: «Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo:
yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oirán hablar de guerras y rumores de guerras, pero vean que no se alarmen, porque estas cosas deben suceder, pero el fin aún no es. Porque nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas, pestes y terremotos en varios lugares. Todas estas son el comienzo de los dolores. Miren de cerca el primer signo que Jesús destacó en el versículo 4. Cuidado con el engaño. Vendrán muchos mentirosos, muchos impostores, muchos serán lobos vestidos con piel de oveja. El segundo signo de su venida. Jesús dijo que ustedes oirán hablar de guerras y rumores de guerras, ¿y no es eso lo que estamos viendo hoy? Pero tan pronto como Él habló de los conflictos que ustedes oirán, dijo, vean que no se alarmen. Antes de llegar al tercer signo de su venida, Jesús ya les dijo a sus discípulos que no se preocuparan, que no se alarmaran cuando oyeran sobre inquietudes en todo el mundo. Ahora hagan una pausa y piensen, ¿no se aplica esto a ustedes? En esta época hay mucha claridad cuando miras la profecía bíblica y los eventos actuales, pues ciertamente estamos viviendo en los últimos días. Es obvio ver que hay una amplia inquietud y disputas entre las naciones. Solo necesitan mirar los eventos actuales y pueden ver que hay una escalada en el número de conflictos y guerras, y hasta rumores de guerra en todo el mundo. Pero con el hablar de guerra en los medios, con imágenes perturbadoras circulando en línea, con comentaristas políticos hablando sobre la amenaza de una potencial guerra mundial, ¿qué debemos hacer con todo esto? ¿Cómo debemos vivir con paz en nuestros corazones, incluso con toda esta conmoción en el mundo? Bueno, déjenme darles este ejemplo. El fuego es un elemento natural y útil. El fuego es necesario para calentar una sala o una casa. El fuego puede refinar y purificar cosas como el metal y el oro. Pero igualmente, el fuego puede ser destructivo. El fuego puede ser devastador. El mismo fuego que puede calentar una casa es el mismo fuego que puede destruir una casa. El mismo fuego que puede refinar el oro es el mismo fuego que puede ser una amenaza para la vida. El punto que quiero hacer es que hay caos. A nuestro alrededor, hay miedo a nuestro alrededor, hay incertidumbre afuera. Pero el desorden en el mundo debería llevarnos a buscar paz en Jesucristo en lugar de preocuparnos por la destrucción que sucede en el mundo. Enfoquémonos en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Estamos viviendo en los últimos días, sí, viendo un creciente sentimiento de inestabilidad entre las naciones. Sí, estamos viendo hambrunas, pestes y terremotos en varios lugares, conforme mencionado en Mateo 24, 7. Sí, estamos, pero debemos preocuparnos no. Y aquí está el porqué. Primero, por causa de la palabra de Dios. Segundo, por causa del historial de Dios. Y tercero, por causa del precioso don del Espíritu Santo. En estos tiempos inciertos, ustedes no deben preocuparse porque la palabra de Dios ya nos contó el futuro. Sabemos lo que está por venir, sabemos cómo todo va a terminar. No necesitamos preocuparnos porque la palabra de Dios nos dice en Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen sus cabezas porque la redención de ustedes está cerca. No necesitamos preocuparnos porque Mateo 6, 26 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué se pondrán. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros del cielo. Ellos no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y aún así su Padre Celestial los alimenta. ¿Acaso ustedes no valen mucho más que ellos? Y lo que debe darles paz como hijos de Dios es que el historial de Dios es perfecto. Él siempre ha defendido a sus hijos, siempre ha sido fiel, siempre ha rescatado a aquellos que en Él confiaron. En el libro de Génesis, cuando todo el mundo estaba lleno de maldad y perversidad, Dios guardó a Noé y su familia. Él protegió a aquellos que en Él confiaban cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Dios guardó a Lot y su familia. Él los protegió. Otra cita relevante es Lucas 23, 34, donde Jesús, mientras estaba crucificado, dice: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Esta expresión de perdón enfatiza el mensaje cristiano de reconciliación y compasión incluso frente a grave injusticia.
Esta cita puede ser un punto de reflexión sobre cómo responder a persecuciones o malentendidos sobre la fe. Juan 18, 20-23 ofrece una visión de cómo Jesús manejaba acusaciones y conflictos cuando fue interrogado por el sumo sacerdote acerca de sus discípulos y su enseñanza. Jesús respondió abiertamente, enfatizando la importancia de hablar abierta y honestamente, un principio que puede informar el diálogo contemporáneo sobre la libertad religiosa. Además, Hechos 5, 29 presenta a los apóstoles defendiendo su misión de predicar el Evangelio frente a las autoridades que los querían silenciar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta cita subraya la primacía de la conciencia y la misión espiritual sobre las leyes humanas, un tema relevante en la discusión sobre legislaciones que afectan la expresión religiosa. Romanos 13, 1-2 ofrece otra perspectiva, instando a los cristianos a someterse a las autoridades gubernamentales, pues éstas son establecidas por Dios. Este texto puede ser usado para argumentar a favor de la obediencia a las leyes, incluidas aquellas que buscan fomentar el respeto y la coexistencia entre diferentes grupos religiosos. Mateo 5, 44, por su parte, instruye a los seguidores de Jesús a amar a sus enemigos y orar por aquellos que los persiguen, un mandamiento que desafía a los cristianos a responder al odio y a la incomprensión con amor y oración, reforzando la idea de que la verdadera fuerza espiritual reside en la capacidad de amar incondicionalmente. Estas citas muestran la profundidad y la complejidad de las respuestas bíblicas a las cuestiones de persecución, autoridad e interacción social, ofreciendo una rica fuente de sabiduría y orientación sobre cómo los cristianos pueden navegar desafíos contemporáneos como los presentados por HER 690, manteniendo la integridad de su fe y testimonio. Ante estos textos y los desafíos actuales, es crucial que la comunidad cristiana continúe explorando, discutiendo y viviendo las enseñanzas bíblicas de una manera que honre tanto a Dios como el compromiso con una sociedad justa y amorosa. Engancharse en discusiones respetuosas e informadas sobre las implicaciones legales y sociales de su fe puede ayudar a asegurar que la voz cristiana permanezca relevante y respetada en el discurso público. El papel de los cristianos en el mundo no es solo de defensores de sus propios derechos, sino también de promotores de la paz, el entendimiento y la justicia para todos. La sabiduría bíblica, cuando se aplica de forma reflexiva y compasiva, puede ayudar a guiar esa misión, asegurando que la fe cristiana siga siendo una fuente de esperanza y reconciliación en un mundo a menudo dividido. En Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto, Dios protegió a todos aquellos que en él confiaron y colocaron sangre en la parte superior y en los laterales de sus marcos de puerta. Y cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados en el horno ardiente, Dios estuvo allí con ellos. Entonces, mi punto es que el Dios al que servimos, Jehová, tiene un extenso historial de mantenernos, proteger y preservar. Por lo tanto, no tenemos nada que temer. La historia de Pablo es un ejemplo de cómo, si es la voluntad de Dios, el perseguidor puede convertirse en un servidor fiel en su obra. La historia comienza de manera dramática en la ciudad de Jerusalén, donde era conocido como Saulo, un fariseo celoso que perseguía a los cristianos sin misericordia. Hechos 8, 3. Saulo devastaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando hombres y mujeres a la prisión. Este celo lo llevó en una misión para erradicar la nueva secta que seguía a Jesús de Nazaret. Una misión que pronto tomaría un rumbo completamente inesperado, mientras Saulo viajaba hacia Damasco con cartas de las autoridades religiosas que le permitían arrestar a todos los seguidores del camino. Algo extraordinario sucedió. Una luz del cielo brilló a su alrededor y él cayó al suelo. Una voz dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9, 4. Saulo, temblando y aturdido, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta vino: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». La luz fue tan intensa que Saulo quedó ciego y sus compañeros tuvieron que guiarlo de la mano hasta Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber,
sumergido en una oscuridad que era tanto física como espiritual. Durante esos días, Saulo fue forzado a reconsiderar todo lo que sabía y creía. El hombre que tenía la visión clara de su misión religiosa ahora no podía ver el mundo a su alrededor. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión del Señor instruyéndolo a visitar a Saulo, a pesar de sus miedos, pues conocía la fama de Saulo como perseguidor. Ananías obedeció y llegó al lugar donde Saulo estaba hospedado. Ananías puso sus manos sobre él y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me envió para que recuperes la vista y te llenes del Espíritu Santo». Hechos 9, 17. Inmediatamente algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y él pudo ver de nuevo. Se levantó, fue bautizado y comenzó a comer, recuperando sus fuerzas. Los días siguientes fueron de aprendizaje y comunión con los discípulos en Damasco, mientras Saulo, ahora Pablo, comenzaba a comprender profundamente la fe que había intentado destruir. Pablo comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios, confundiendo a todos aquellos que lo oían, pues conocían su reputación anterior. Su predicación era tan poderosa y convincente que comenzó a atraer tanto seguidores como adversarios. La transformación de un perseguidor en predicador era algo que pocos podían creer. A medida que Pablo se hacía más influyente, también crecía el número de personas que querían silenciarlo. En varias ocasiones tuvo que enfrentar conspiraciones para matarlo. En una ocasión, los discípulos lo ayudaron a escapar de Damasco, bajándolo en un cesto por una abertura en la muralla de la ciudad. Hechos 9, 25. Esta fuga nocturna marcó el comienzo de muchos años de misiones durante los cuales Pablo enfrentaría peligros constantes. Pablo embarcó en varias misiones a través del mundo mediterráneo, estableciendo iglesias, enseñando y debatiendo con judíos y gentiles. Cada ciudad traía nuevos desafíos y nuevas oportunidades para predicar el Evangelio. En lugares como Filipos, Tesalónica, Corinto y Éfeso, Pablo no solo enseñó sobre Jesús, sino que también vivió ejemplos de fe, amor y resistencia. Su dedicación al ministerio eventualmente lo llevó a su primera prisión significativa en Jerusalén. Pablo era audaz e inquebrantable ante el gobernador Festo y el rey Agripa. Pablo hizo una defensa apasionada de su fe y misión, detallando su jornada desde perseguidor hasta apóstol de Cristo. Desafió a Agripa con la pregunta: ¿crees en los profetas, oh rey Agripa? Yo sé que crees. Hechos 26, 27. Agripa fue conmovido por la sinceridad y la valentía de Pablo. Aunque no se convirtió, reconoció a Pablo como un hombre que podría haber sido liberado si no hubiera apelado a César. Decidido a apelar al emperador, Pablo embarcó en un peligroso viaje a Roma. Durante el viaje, enfrentó una de las más terribles tormentas registradas en el Mediterráneo, resultando en un naufragio en la isla de Malta. Incluso en esta situación extrema, Pablo mantuvo la fe y lideró con coraje, asegurando la seguridad de todos a bordo y curando a los enfermos en la isla. En Roma, incluso bajo arresto domiciliario, Pablo continuó su ministerio, recibiendo a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando sobre el Señor Jesucristo con toda valentía y sin impedimento. Este período fue también un momento de reflexión profunda, durante el cual escribió varias de sus epístolas que forman una parte crucial del Nuevo Testamento. La vida de Pablo es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios, de un perseguidor feroz de los seguidores de Cristo a uno de los mayores defensores del Evangelio. Su historia es un poderoso recordatorio de que nadie está más allá del alcance de la misericordia y el amor de Dios. Sus cartas y enseñanzas continúan influenciando a millones de personas en todo el mundo, moldeando la doctrina cristiana y ofreciendo esperanza e inspiración para todos aquellos que buscan la verdad. Pablo enfrentó persecuciones, prisiones e incluso la perspectiva de muerte con una valentía y fe inquebrantables. Nunca dejó de creer que el camino que había elegido al seguir a Cristo valía cualquier sacrificio. Su legado no es solo de palabras escritas, sino de una vida vivida en la plenitud del compromiso con su Salvador.
no podrán silenciarnos. Con estas palabras, Pablo desafió a las autoridades y se convirtió en un símbolo de valentía y fe inquebrantable. Su viaje desde ser un perseguidor implacable hasta convertirse en uno de los mayores defensores del Evangelio es una historia que inspira y desafía. A través de tormentas, naufragios y persecuciones, Pablo nunca perdió la esperanza ni dejó de proclamar la verdad. Hoy, más que nunca, enfrentamos desafíos similares. El mundo puede intentar callar nuestra fe, pero nosotros nos aferramos a la verdad de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos levantamos con audacia, guiados por el Espíritu Santo, para proclamar el Evangelio en un mundo que tanto lo necesita. Que la historia de Pablo nos recuerde que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad brilla con más fuerza. Sigamos su ejemplo, siendo valientes en nuestra fe y comprometidos con el llamado de llevar esperanza y reconciliación a un mundo dividido. No nos detendrán. Suscríbete para más contenido inspirador. Dale me gusta si te ha gustado este video. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Comparte este mensaje de esperanza y deja un comentario compartiendo tu opinión y cómo te ha inspirado la historia de Pablo. Juntos podemos hacer una diferencia. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe.